Creo que aquí sí tenemos una desconexión, estamos en el llamado círculo rojo, para empezar, y creo que ese es el error principal del equipo de Xochitl. Aquí lo que tienes que decir es qué significa en la vida cotidiana de las personas el hecho de tener tiranía, de tener un régimen centralista donde no tienes garantías individuales ni derechos para poderte proteger. Si lo que está en juego o lo que se pone como centro de una disputa son, por ejemplo, las transferencias monetarias. Discúlpame, ¿no? Pero no estoy nada de acuerdo contigo. Es que a la gente le vale madre democracia o tiranía. Buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Fuego Cruzado. El día de hoy Ana Rosa Payán, como siempre, nos acompaña. Ana Rosa, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos los que nos acompañan en la televisión. Dulce María Sauri, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Federico Berrueto, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Y el día de hoy nos acompaña como invitado especial Gibran Ramírez, que usted conoce muy bien. Hay que aclararlo, hoy es candidato a una diputación federal por Movimiento Ciudadano. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar con personas de las que yo sabía solamente por radio y por prensa cuando me empezaba a interesar la política. No están photoshopeados ni photoshopeadas, son lo que son. En vivo y a todo color. En vivo y a todo color. Bueno, pues... Suavecito nos dijo histórica. Nada más te faltó decir en enciclopedia, no sé. Pero bueno, empezamos con esto y me gustaría empezar por preguntarles si les gustó el formato del debate. Evidentemente vamos a hablar el día de hoy del debate. ¿Les gustó el formato? Empezamos por ti, Gibran. Bueno, el formato es pésimo. Siempre creo que se ha basado, no solamente como todo el modelo electoral, en la desconfianza, que esa es, yo creo que la premisa básica desde que tenemos pluralismo de cómo se construye todo lo electoral, pero también del miedo de los candidatos a sus propias limitaciones. No podríamos ver, creo, quizás salvo en el 94, un debate como el debate Mitterrand-Chirac, ¿no? Se interrumpen, sí, claro, intercambian, argumentan, con un formato muy flexible, y quizá eso sería lo atractivo para todos los que van a votar. Hacerlo, no lo hacemos. No queremos hacerlo, y yo creo que fundamentalmente los candidatos no quieren. En el caso de Maynes, él propuso un debate semanal, todo el mundo lo tiró al loco, sí. Pero yo creo que es algo que se debe privilegiar también. Este formato se deriva de una cultura de espotización de la política y de la comunicación política. Tenemos unidades de comunicación muy pequeñas para tener sí, claro, mecanismos de recordación. Entonces las ideas se discuten poco. Dulce María, ¿te gusta el formato? Me parece que es mejor de lo que teníamos antes. Excepto, por ejemplo, el del 94, que precisamente no se habían construido o intentado construir las reglas, todavía ni siquiera había nacido el IFE como lo conocemos ahora, y digamos que por novedoso e inédito fue mucho más libre. Okay. Sí, claro. Pero, a ver, yo más que la espotización, a lo que le tendría pavor es al rollo. Y me parece que en el momento que hay exigencias de duración en las intervenciones, están demandando una concreción de las ideas. ¿Pero se logró? Federico, ¿tú crees que se logró? Bueno, a ver, tenemos dos problemas. En sí mismo, el formato, que coincido con Gibran, es un tema que tiene que ver con la desconfianza. Sí. Para que pudiera haber agilidad se requiere depositar en el conductor o los conductores del programa más autoridad, precisamente para poderle dar fluidez y coordinación a las distintas intervenciones, cosa que se resisten los candidatos o los partidos o quienes acuerden los formatos. Sí. Entonces el formato es efectivamente la medida de la desconfianza. Ahora, ¿qué ocurrió el día de ayer? El día de ayer hubo errores muy elementales también de lo que es, digamos, la operación ya de este, sí, claro, de este proceso, no tanto por los conductores, el tema de las cámaras, el tema de los relojes, y que incomodaron mucho a los candidatos, pero también un error que hubo, que eran demasiados temas
que obligaban a respuestas muy breves sobre asuntos fundamentales. Sí, claro. Entonces es preferible tener pocos temas, pero que el candidato pueda referirse en extenso en lugar de hablar de mucho muy breve. Sí. Ana Rosa. Sí, yo prácticamente coincido en efecto. Creo que no me gustó mucho el formato, o sea, de por sí no me gusta mucho porque le deja poca opción a los participantes a debatir realmente. O sea, como que todo está muy cuadrado, como que les da miedo pasarse del tiempo y están pendientes del reloj. Debería ser mucho más suave, ¿no? O sea, más como estamos hablando ahorita nadie nos ha limitado en el tiempo ni nos van a limitar, por supuesto, salvo que haya los comerciales. Sí, claro, que al rato llegarán. Claro, sí, ya, Esperemos. exacto. Claro. Pero sí, o sea, me parece que eso, e inclusive puedo decir que al principio Xóchitl estaba un poco nerviosa, queriendo seguramente cuidar el tiempo, sus palabras también, en fin. Me gustaría mucho mayor flexibilidad. Y lo que se decía también en ese momento, este país está creciendo con base en la desconfianza. ¿Por qué tenemos tantos cuidadores de casilla? ¿Por qué tenemos tantos funcionarios? ¿Por qué tenemos que tener una boleta que tenga tantas y cuantas más reglas, ¿verdad? Y sellos y contrasellos y aguas y no sé cosas más? Entonces, no confiamos los unos en los otros. Esto es un problema serio para el país. Hay algo que casi nadie ha notado y no sé si ustedes tengan alguna información, pero el título del debate, la sociedad que queremos, la sociedad más que bien de lo que se trata es el gobierno, ni siquiera que queremos, que necesitamos. Entonces, ¿por qué la sociedad que no? La verdad no lo entendí, sí, yo tampoco. Pero bueno, a lo mejor es un tema definitivamente menor, pero yo creo que aquí hay algo que sí todos percibimos. El demérito del órgano electoral. Sí. El Instituto Nacional Electoral, digámoslo con todas sus palabras, está pasando por un muy mal momento. Y aunque la realización y la coordinación del debate pues, fue a través de una empresa subcontratada, pero pues la verdad es que tuvo fallas muy básicas que ahora bueno, han sido sí, creo que costó 19 millones de pesos, ¿no? El show, pues, si no me falla la memoria. Sí, es costoso, pero que lo más costoso es que se hagan mal las cosas. Claro. Exacto. Que es lo que sucedió. ¿Quién ganó el debate? Bueno, yo sin lugar a dudas te diría que Maínez, pero cada uno va a decir eso del candidato al que apoya, ¿no? En lo que creo que hay consenso, no sé, ya ustedes me dirán, es que quien perdió fue Xóchitl Gálvez. Yo estoy contigo, yo creo que sí. Lo he visto en los pocos artículos que me dio tiempo de leer de camino para acá, en las mesas postdebate. La verdad es que le fue muy mal a la candidata del PRI y del PAN, no solamente por su falta de articulación, sino también por errores a los que te sometes cuando estás ante las cámaras, ¿no? Que la lectura del mensaje final, que el escudo de la bandera, que sí, qué mensaje quería dar o no, eso de entrada. Después creo que Claudia Sheinbaum tenía que salir con una estrategia defensiva, así lo hizo, sin embargo creo que sí se vio poco ágil para contestar algunos cuestionamientos de manera eficaz. Por ejemplo, lo de feminicidios, Maínez le dijo, estás haciendo trampa con estadísticas por esto y esto, y ahí hubo silencio. Entonces, procuró el silencio en esas cosas en las que sabe que es débil, y yo creo que ahí mostró algunos de los flancos donde se le puede hacer mella en lo que resta de la campaña. Tu opinión del desempeño, ¿quién ganó? Yo diría que si tengo que dar una respuesta cerrada, lo mejor del debate fueron las preguntas de la ciudadanía. Sí, buenísimas. Me parece que fueron informadas. Reconozco el criterio de selección por parte de los dos, la y el moderador. Sí. Y me parece también que ninguno de los tres contestó las preguntas, lo que estaban cuestionando las ciudadanas y los ciudadanos. Hubo unas preguntas así bien malotas, como ¿te harías del polígrafo? Pues quién iba a decir que no. O sea, sí, hay algunas que sí son... Estoy de acuerdo, pero si eso es lo que la gente, bueno, a final de cuentas quería saber, me parece que es absolutamente válido eso. Ahora, yo pondría una distinción. Aquí estamos hablando entre analistas políticos, ¿no? Me pongo la etiqueta, aunque en esta mesa creo que hay dos que la tienen bien puesta, ¿no? Pero no necesariamente en la percepción ciudadana. O
sea, con todos los bemoles que tienen las redes sociales, a mí me parece que las redes sociales no es tan categórico de que una ganó, el otro, uno ganó, la otra perdió, y en medio flotó alguien, ¿no? No, me parece finalmente que la que mostró, vamos a decir, más empatía hacia la ciudadanía fue Xóchitl Gálvez, con las limitaciones que aquí han señalado. Ahí hay una anotación sobre las redes sociales. En X, que es, digamos, la red más política, Jorge Álvarez Maínez se llevaba, pero por mucho, a las candidatas en evaluaciones positivas. Y en redes donde están los más jóvenes, como TikTok, también. Se volvió viral, yo creo que sobre todo por la canción, quién sabe por qué, pero las redes hablaron y ahí sí, eso sí te puedo decir, en las redes ganó Maínez, ahí no hay ninguna duda. Bueno, lo que quiero decir es algo distinto, y es que estamos ante una elección muy, muy dispareja. O sea, olvidémonos del debate. Lo que antecede a la elección es una campaña con dados cargados, una elección de Estado, sin duda alguna, y esto significa que el debate representa una gran oportunidad porque tiene un efecto igualador. Y conforme en mayor desventaja estés, mayor es la oportunidad. En otras palabras... menos tienes que perder. Exactamente, tanto Xóchitl como Jorge era el gran espacio para ellos. Y creo que en ese sentido los dos no lo aprovecharon en su justa dimensión. De parte de Xóchitl, lo primero que debo decir es que debe despedir a quien le esté enseñando a debatir. Los errores de manejo de cámaras son tan básicos, tan elementales, que yo solamente lo puedo adjudicar a que ella nunca pudo desprenderse del problema del video. ¿Te refieres a la actitud de Xóchitl frente a la cámara? O sea, si tú estás a cuadro, pues tú debes tener estás proyectando una imagen, estás mandando un mensaje, quizás es más importante el lenguaje corporal que el lenguaje verbal. Y como tal, Xóchitl, casi de principio a fin, desde estarse manejando... enderezándose la ropa constantemente. No, y el color de la ropa, a mí me dejó desconcertada a acudir a un debate en blanco. Me parece que mejor lo hubiera preferido con los tres tricolor, sí, claro, con los tres colores de los tres partidos, o sea, no sé. ¿Pero por qué en blanco no? No, o sea, porque, a ver, primero el blanco te refleja una falsa neutralidad. Cuando menos yo lo identifico con eso. Segundo, porque el blanco, y esa ya es una cuestión meramente estética, engorda. Lo digo por mí, o sea, yo ponerme de blanco frente a las cámaras, pues sí le pienso. Vean, esto es blanco con sus florecitas. Claro. Y la tercera, coincido con esto que dijo Federico. Yo estaba poniéndome nerviosa, ¿no? O sea, esos nervios que te atacan cuando estás sentada en el sillón y quieres meterte a la televisión y decirle, a ver, mamacita, manos acá, ¿no? Sí, claro. No dejo de ponderar el momento tan tenso y difícil que es un debate, ¿no? Sí. O sea, a ver, no quiero ser injusta, caray. Claro. Pero me parece, y coincidiendo con Federico, no sé quién diablos habrá sido, pero yo también ayer mismo en la noche le hubiera puesto patitas en la calle. Sí. Sí. Entonces, Xóchitl Gálvez, si estás viendo esto, despide a Marx Cortázar y contrata a Berrueto y a Dulce María, que sí le saben. Hay una cosa, es que esto es muy importante decirlo. Hay expertos en preparación en debate. Como el que tuvo Claudia. Exactamente. Claro, seguramente Claudia tuvo un buen experto. Bueno, es que hasta en el maquillaje, Ana Rosa, ¿no te pareció que estaba sobremaquillada? Sí, y no es Cortázar, claro, es la persona, el técnico que le dice cómo manejarte en cámaras, cómo verbalizar. La persona que contrató Max Cortázar no fue el más adecuado seguramente. O sea, bueno, las pruebas están a la vista, ¿no? En efecto, yo coincido plenamente con lo que acaba de decir Dulce María. Yo estaba de lo más nerviosa. O sea, me empecé a angustiar. O sea, ya no sabía si me gustaba, si no me gustaba. Lo único que yo sentía era una angustia terrible porque quería yo así igual penetrar la pantalla y decir, a ver, tranquilízate. O sea, y la puedo entender. Ha tenido por lo menos un mes, el primer mes de la campaña,
con una cantidad de presiones. O sea, lo que tú acabas de decir es muy cierto. No se está enfrentando a Xochitl a una candidata o a otro candidato, se está enfrentando a todo el Poder Ejecutivo en su conjunto y en los estados y por donde te voltees. Entonces, por más aplomo que tenga, por más madurez que tenga, que sí la tiene, que sí es una mujer de aplomo, que es una mujer de conocimiento, que es una mujer de Ana experiencia. Rosa, en el evento después donde todos hablaron, No, o sea, ¿era otra? Fabuloso, exactamente. Lo que ya casi nadie vio. Sí, exactamente, ya no tenía ninguna presión. Ya no tenía presión. Y alguien más dijo eso, exactamente lo que tú dijiste ahorita. ¿Cómo no habló así en el debate? O sea, estuvo fabulosa en su postdebate. Entonces, o sea, yo creo que esto tiene que ser una lección clarísima para ella, de manera particular, porque no hay que perder de vista que hubo varias propuestas o comentarios que hizo y Claudia se quedó calladita, o sea, no pudo responder o no quiso responder más bien, que fue la estrategia que llevó. Que ahí eso es lo que me lleva, por ejemplo, el caso de Jorge Maínez. Yo creo que ayer él es uno de los ganadores porque mucha gente lo conoció que probablemente no lo conocía, ¿no? Sí, claro. El tema, lo único que a mí me llamaba mucho la atención era la sonrisa. Me tenía preocupado la sonrisa. Alguien le dijo que tenía que sonreír. Es que es un natural alegre. Pero yo también soy alegre, pero... No, pero... Sí. Bueno, creo. No sé. Es que cualquiera que conozca a Jorge, yo tengo poco tiempo de conocerlo, así es de sonriente. ¿En serio? Y yo le he llegado a decir de repente, oye, están hablando de esta cosa. Sí, están hablando de muerte, ¿no? Y me dice, sí, pero es que yo estaba pensando, pero es muy sonriente el hombre, entonces igual ya estaba pensando cómo iba a contestar, ve tú a saber, pero siempre es así de sonriente, nadie le dijo, algunos dicen una sonrisa impostada, que ojalá fuera impostada, pero si algo no le cuesta trabajo a Maínez es sonreír. A ver, yo propondría que tomemos un molino y metamos a Claudia Sheinbaum y a Jorge Álvarez Maínez, los molemos y a los dos los sacamos con un rostro bastante impasible para los debates. Sí. Porque lo que le sobró a Maínez le faltó totalmente, no. A la princesa de hielo, la dama de hielo. Pero es que ella es así, o sea, es inexpresiva totalmente. O sea, otro extremo. Claro, y además que le procuran que no tenga expresiones, ¿no? Para que se vea más joven, pues entonces menos se le ve algún gesto de aprobación, desaprobación, sensibilidad. O sea, que no hay que gesticular. O sea. Tú y yo estamos totalmente inhibidas. Totalmente. Ahora, esto me lleva a una pregunta y es, ¿y no los moderadores debieron haber presionado para decirle a quien no contestaba, oiga, conteste? Claro. No para eso los teníamos ahí. Solo hubo un caso, Denise Merck. Denise lo hizo 2 veces, ¿no? Sí. Y a Xochitl tenemos casos. Bueno, es que porque él no habló. O sea, San Diego. San Martín. San Martín, pues San Diego. López San Martín participó 2 veces. Es que y pues ya, después no sé qué pasó. de la cometida que hubo en su contra, ¿verdad? Por un comentario. Pero no le hace, se acaba peor, o sea, ¿no? Bueno, a ver, yo no culpo de ninguna manera. Al contrario, me parece que los moderadores hicieron. Acordaron totalmente a quién participaba y en qué momento, ¿no? Sí, o sea, me imagino. Sí, claro, me pareció bien, pero la sujeción a un formato que lo inhibe. A ver, ¿qué pasó en el primer debate en el Estado de México? Cuando la moderadora... La Pablo Ordorica. Sí, buscó una manera proactiva de decirle, a ver, eso que está usted señalando no corresponde a esto que yo tengo acá. Se volvió un escándalo de tal manera que estuvo a punto de cancelar el segundo debate. Pero eso es necesario. Pero no, además, la manera como... yo vi las intervenciones de los moderadores del debate, o sea, sus documentos de apoyo, eran, yo diría, bastante críticos. O sea, no es que tuvieran un sesgo, sino que finalmente si tú tienes los datos, por ejemplo, del INSABI respecto al tema de salud, bueno, pues tienes que referirte a eso. Claro. Y la verdad es que como que yo vi por momentos a Claudia con el deseo de poner en cuestión lo que llevaba implícita en las preguntas, porque eran críticas finalmente. Lo puso en cuestión. En una de ellas dijo que era una encuesta y que era de conocimiento, una serie de falsedades absolutas, pero además con el cinismo de que es el mismo reporte donde viene la disminución de la pobreza el que marca el aumento de la carencia de servicios de salud. ¿No? Entonces les gusta una parte del instrumento estadístico y la otra la descalifican. El reporte del Coneval fue concretamente. Sí, el de Coneval. Vamos a ir a un corte. ¿Ibas a decir algo, Dulce? Nada más que en ese sentido me parece que los moderadores fueron hábiles
para que a partir de las preguntas de la ciudadanía se expresara una posición crítica respecto a los temas que le preocupan a la ciudadanía. Y a mí me ha tocado moderar en algún momento debates y es altamente estresante. A mí me llamó mucho la atención la profesionalidad con la que Denise logró mantener el control cuando le empezaron a decir esos relojes están mal, esos relojes están mal. La verdad es que pero controló la situación. La mujer tiene una experiencia extraordinaria y es una mujer, claro, por supuesto. O sea, si alguien sabe algo de comunicación, Sí, algo de comunicación, es ella. Pero siento que nos quedaron a deber. Me hubiera gustado que fueran más incisivos porque las preguntas más duras no las contestaron. Si me permiten, voy a un corte y regresamos en un momento. Sale. Ahí venimos, no tardamos, unos minutos nada más. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. La pregunta que pongo es, ¿las candidatas y el candidato lograron posicionar su mensaje? No, yo Federico. creo que no. Bueno, la verdad es que Claudia, Bueno, en todo Claudia, caso, sí, iba no, es lo a mismo. una postura defensiva, creo que logró su objetivo. Sí. En el caso de Xóchitl era muy sencillo el dilema. No sé por qué no, o sea, no tuvo la claridad del concepto y a partir de ahí desagregar democracia o tiranía. De eso se trata desde el punto de vista de la oposición, la elección próxima. Sí. Y no lo supo articular. Y eso es lamentable porque, primero, porque no es una construcción retórica, es una realidad que preocupa a muchos ciudadanos que ni siquiera tienen que ver con los partidos ni con las candidatas, sino simplemente vamos a seguir siendo un país de democracia o nos vamos a ir perfilando a una tiranía. Y no pudo articular ese argumento fundamental. Ana Rosa. Sí, yo creo que en efecto nos quedaron a deber, o sea, totalmente, yo diría el caso de los tres, porque Claudia, si bien fue con su escrito muy claro de que no tenía que salirse de su guión, le dijeran lo que le dijera, pero no contestó muchísimas cosas, o sea, y no le convenía contestarlas tampoco, ¿verdad? En el caso de Jorge, bueno, pues obviamente estaba en su papel de darse a conocer y señalar de un lado y del otro, pero tampoco me satisface del todo, ¿no? Y en el caso de Xóchitl, que evidentemente es la parte más interesante para mí y más importante de cómo trascendió o cómo debió haber trascendido en este evento, sí, yo creo que para el próximo ya habrá aprendido muy bien la lección de cómo mover las manos o cómo asentar los papeles. Desde mi punto de vista tenía demasiados papeles y eso creo que le complicó un poco su respuesta. O sea, me parece que grandes renglones con las ideas que ella las desarrolla muy bien. Ella ha estado en 20,000 programas en universidades. Bueno, le hemos escuchado todos hablar en todo en las tarimas, o sea, se desenvuelve perfectamente bien. Creo que el formato le coartó un poco la libertad de expresión que normalmente muy natural tiene, los amplios conocimientos que tiene sobre cualquier tema que le trates. Y así que yo considero que para la próxima vez esto va a ser una enorme lección para ella. Maynes me pareció verídico. Me lo imagino así en todas partes, ¿no? Me da esa impresión. Sí, así es, Jorge. ¿Hizo llegar su mensaje? ¿Te parece? Sin duda alguna. Y creo que aquí sí tenemos una desconexión, quienes estamos en el llamado círculo rojo, con las preocupaciones y sentimientos de la ciudadanía. Para empezar, y creo que ese es el error principal del equipo de Xóchitl, es que a la gente le vale madre democracia o tiranía. Te lo dice el Latinobarómetro y cualquier instrumento que se haya levantado en los últimos años. Los politólogos le llaman recesión democrática, pero no les importa, la democracia no les dice nada. Entonces, si tú le dices autoritario y me da mi lana, ok, o sea, eso no es tema, no importa, no le importa a la gente. Entonces, si acaso ese fuera el mensaje que Xóchitl quiere dejar, de todas maneras sirve para muy poco. Bueno, a ver, lo que pasa, Ibran, es que tienes que darle contenido, porque no es una definición qué significa democracia y qué significa tiranía, pues verdaderamente es un tema, por decirlo amablemente, de expertos. No, aquí lo que tienes que decir es qué significa en la vida cotidiana de las personas, de las comunidades, de los estados, de los municipios, el hecho de tener tiranía, de tener un régimen centralista, de tener un ejercicio del poder sin contrapesos, donde no tienes garantías individuales ni derechos para poderte proteger de las autoridades cuando estás en manos del crimen organizado. O sea, sí hay una definición concreta que le hace sentido a la gente cuando tú planteas el dilema democracia o tiranía. Seguramente en lo de crimen organizado así es,
Pero en todo lo demás, en las cosas de libertad de expresión, de asociación, etcétera, etcétera, quedan relegadas a un tercer o cuarto lugar si lo que está en juego o lo que se pone como centro de una disputa son, por ejemplo, las transferencias monetarias. Discúlpame, ¿no? pero no estoy nada de acuerdo contigo. Creo que en un tema, por ejemplo, federalismo, que los estados y los municipios tengan capacidad para enfrentar y resolver los problemas, no es un tema de retórica ni de abstracción. Si le hace sentido a las personas el que no tengas un buen sistema de salud, ¿por qué? Porque tienes un régimen central que te despoja de tus recursos y de tus atribuciones. A ver, yo Sí, claro. hoy en la mañana, en la presentación de la propuesta de gobierno del candidato Renán Barrera, algo que sintetiza de alguna manera estos dos pensamientos. O sea, la alternativa es la destrucción o continuar avanzando, aplicado a Yucatán. ¿Qué es destrucción? Empezando con algo que es particularmente importante para los yucatecos, pero yo diría que para todo el país, de nuestra seguridad. ¿Qué es la destrucción? Acabar con el sistema de salud que representaba el Seguro Popular y dejar a miles de familias yucatecas en la más absoluta vulnerabilidad. ¿Qué es destrucción? Es en el área de la educación no reconocer el gravísimo impacto de la pandemia del COVID y el retroceso real que representa para toda una generación. O sea, yo acabo de escuchar una traducción de esto, no le llamaron tiranía, le llamaron algo un poco más cercano a nosotros. Entendemos muy bien que es destruir, ¿verdad? Porque además lo vivimos. Un poco a eso me refiero, con que el mensaje no se puede cifrar en esa oposición. En el caso de Jorge, creo que su participación misma fue un mensaje. Es un político que no estaba en las grandes ligas, ¿no? Viene de la Cámara de Diputados, demostró tablas que nadie sabía que tenía porque no era un político muy mediático. Y lo que se había sabido en medios de comunicación era porque estuvo con Samuel en un palco, y por la manera en que se presentó la candidatura, porque México, siendo uno de los países más cerveceros y con una de las élites políticas más alcohólicas, no sé, no tengo mucho para comparar, pero he visto que la élite política de España bebe bastante menos, y ahí vamos con la inglesa, ¿no? Más o menos, pero todos hicieron como que se asustaban. Whisky, los otros cerveza. Sí. Y tequila. Y tequila. Y tequila, y yo creo que mezcal. independientemente de la cuestión etílica, que no es privativo de la clase política, el problema serio del alcoholismo es en todo el país, ¿verdad? Y eso es algo que es un tema muy serio también a tratar en el tema de salud, y que no se atiende como debería ser. O sea, yo que he participado invitada por muchos grupos de alcohólicos anónimos, me admira la valentía de estas personas que aceptan tener un problema serio y que todos los días, cada 24 horas, se prometen a sí mismos, ¿verdad?, que van a sufrir. Pero no hay una autoridad que los apoye, que los ayude, ni una autoridad que se preocupe por la salud mental, que es parte también de lo que se trató hoy en este programa que se presentó. La salud mental es básica realmente en un México como el de hoy, en el que el estrés nos mata ya a todos, de que la pandemia nos dio un retroceso, un brinco para atrás. Pero déjenme regresarme al debate. Nada más aclaro que ese del alcoholismo no es tema de Jorge. Trabaja desde las 6 de la mañana hasta la 1. Pero digamos que me parece muy pertinente lo que acaba de plantear Ana Rosa, porque incluso tratando ese incidente que marca el arranque de la campaña de Jorge, hay que ser cuidadosos en tratar un tema, porque no podemos de ninguna manera minimizar o banalizar. Normalizar. Pero lo que digo es que la clase política se enoja selectivamente, porque Xóchitl también salió con sus caguamas y, pues no sé, en las fotos donde sale dándole mordida a un pastel en forma de pene, etcétera, etcétera. En su carrera ha tenido como hitos políticos escandalosos y en buena medida por ese apego o desparpajo, digamos, que la acerca a las clases populares, o así lo evaluaron los focus groups que organizó Claudio X González, es que la hacen candidata también, ¿no? Entonces creo que sí se mide con varas bien distintas. Pero no arranca su campaña o su destape, como fue el caso de
Álvarez Maínez, Claro. ¿verdad? En una mesa con cerveza, con tequila, etcétera, Claro. etcétera. No, Creo y- que hay momentos y que al- son cualitativamente diferentes, Claro. pero no creo que sea Sí, el o sea, además, propósito fue central. un proceso de varios meses en los cuales al final del camino ella obtiene el apoyo de 1 millón de personas, de ciudadanos, Sí. independientemente desde de los luego. partidos políticos. Y bajan a Beatriz Paredes, lo cual me pareció muy antidemocrático. Pues más que la bajan, o sea, era claro, o sea, Bueno, ahora- ella ya lo dijo, ya lo dijo en una entrevista ahí con la youtuber La Chávez, muy buena entrevistadora. La bajan, le piden que se baje y ella es una mujer de partido disciplinada. Pregunta, en el tema de lo que vimos el día de ayer, ¿tiene algún tipo de influencia en los indecisos? ¿A quién influencia el debate? Yo creo que el debate le interesa mucho a los interesados en la política, que somos una franca minoría. Que somos 12, ¿no? Así es. Y en buena parte la gente se entera del debate no porque haya estado presenciando el debate, sino por lo que postdebate. escucha. Exactamente, lo que escucha del debate. Yo creo que este debate, como casi todos, es irrelevante para efectos de lo que son las intenciones de voto. Sí creo que es relevante para la mística y para lo que ocurre al interior de los equipos de campaña. Y en ese sentido creo que salió mejor librada Claudia Sheinbaum que Xóchitl Gálvez. Yo también lo creo. A ver, yo rescato dos cuestiones. Una que tiene que ver con propuesta y otra que tiene que ver con salud. ¿Ok? Ambas, perdón, con salud. Me refiero a la tarjeta salud que presentó Xóchitl, ¿verdad? Y al compromiso que hizo en el debate de que iba a haber médicos y medicinas con esa tarjeta. E inclusive en una repregunta, cuando Denise Merkel le dijo con qué recursos se va a financiar esta tarjeta, dijo con recursos públicos mientras se reconstruye el hospitales. sistema de salud. Me parece que eso que hizo alusión, si no me equivoco, 3 veces a lo largo del debate, Correcto. es una propuesta fundamental, ¿verdad? Porque es una cuestión material. Esta es tu tarjeta. Pero a ver, yo pongo algo sobre la A ver, mesa. pero déjame la segunda. Viene bien. Antes Sí, de cierto, que- eran dos. Los piojos. Los ¿Qué piojos. tal? O sea, medicina para piojos para combatir el COVID en la Ciudad de México. Oye, ella contesta, les dimos fentanilo. Bueno, No. A ver, no. Claudia- Piojos. Claudia Estamos Sheinbaum hablando, contesta, era de fentanilo. fentanilo. No, es que no, tenía además fentanilo. El kit que se entregaba en la Ciudad de México cuando las personas tenían COVID y les decían, no vayas al hospital, vete a tu casa a morir, pero vete a tu casa. Ese kit tenía una... Ivermectina, ¿no? Ivermectina, Sí. que es, como bien señaló Xóchitl, un medicamento para quitar combatir. piojos y ácaros y demás, pero en los animales. Pero no bacterias, además. No, Además- menos esto. Claro. Entonces, para mí eso es lo memorable, la tarjeta de salud y los piojos. Claro. Ana Rosa. Sí. Gibran, perdón. Bueno, para mí la clave de todo es que casi nadie dijo cómo hacer las cosas. En esto de la tarjeta, por ejemplo, pues, suena muy simpático, pero para atender a toda la población que tiene carencia por acceso a la salud, para fondear esas tarjetas de todos, necesitarías por lo menos, barato, 900 mil millones de pesos al año. Sin reforma fiscal, que Xóchitl ha dicho que no va a hacer, no da. O sea, es Pregunta, pura ¿y demagogia. ¿No es una oferta de la época de Enrique Peña Nieto? O sea, no sé por qué me sentí transportado al pasado. Pues, con muchas por de las cosas que tarjetas, ¿no? decían, lo de las tarjetas, que ¿no? traían ese complejo, el peñanietismo de vendedores de tarjetas. Y les gustaba mucho. Una pregunta que les quiero hacer. ¿Por qué nadie habló de Andrés Manuel López Obrador? ¿Alguien me puede ¿Por explicar? qué no va a estar en la Oye, boleta? exactamente. Yo creo que fue para mí un acierto de no mencionarlo porque demasiado lo tenemos todos los días, mañana, tarde y noche, 20,000 espacios. Yo creo que fue la adversaria, bueno, o los adversarios eran los que estaban en esa mesa y fuera de allá es el gobierno en su conjunto, no la persona. O sea, yo creo que mencionar y traer a la mesa a Andrés Manuel hubiera sido para mí un error. Creo que Xóchitl lo mencionó solo una vez, me parece. Creo si que mal no recuerdo. Creo que nada más se habló Pero, una vez de él. Claro, y sí me parece que solo una vez lo mencionó, Sí, que, la fue, corrupción. que fue lo correcto. Sí. Y con el tema de la salud, o sea, si no se roban todo el dinero que se han robado ahora en el Tren Maya, por ejemplo, si no se roban todo el dinero que en Dos Bocas y todo lo demás, claro que va a alcanzar el dinero. Aquí el problema de este gobierno es el gobierno más corrupto que hemos tenido. Peña Nieto quedó chiquitito, o sea, si le podíamos achacar a Peña Nieto cualquier cantidad
de millones de pesos de corrupción a lo largo de Pero todo el su dinero sexenio. para esos megaproyectos con todo y corrupción salió de recaudación extraordinaria de cobros de adeudos de grandes contribuyentes. Por eso la reforma fiscal sería inescapable. Pero además de un endeudamiento que ha sido convenientemente Minimizado. Bueno, Que este año ya va a estallar. ya va a estallar. O sea, vean los precriterios de política para el 2025 y van a ver con toda claridad que quien llegue a la presidencia de la República el 1 de octubre va a tener una auténtica bomba en las manos. Va a tener que para el hacer un ajuste 2025. neoliberal de manual del 9%. A ver, pero a mí me parece, coincidiendo una vez más con Ana Rosa, que es absolutamente posible responder a esta propuesta de Xóchitl Gálvez para que haya una acción inmediata en la salud. A ver, pongo sobre la mesa, en los hechos, hoy miles de familias acuden a los consultorios anexos a las farmacias, que es donde tienen consultas. Bueno, ¿qué pasaría si se hace un convenio? Que por cierto, totalmente tachado por López-Gatell, que dijo que cómo era posible que en su momento que se acudiera a las farmacias a hacer consultas cuando era el remedio para la gente. Pero ¿qué pasaría si se firma un convenio, un acuerdo con esas redes de atención a la salud que además tienen los medicamentos y que empiecen a dar una respuesta inmediata a las personas? Y mientras el gobierno empieza a reconstruir, que seguramente eso se va a hacer de segundo y tercer nivel de la atención pública. A mí me parece que es absolutamente viable y yo le apuesto a que Xóchitl Gálvez en la presidencia inmediatamente ejecute esa acción. O sea, entregar el presupuesto de salud pública a fármacos especializados para que lo ejecute con sus consultorios y con sus medicinas. A ver, no dije eso. Dije, estás haciendo un convenio para que aquellos consultorios que están proporcionando atención a la mayoría de, inclusive de derechohabientes de Seguro Social y del ISSSTE, que no pueden esperar las semanas y los meses. Y un convenio que se hace bajo las reglas que el propio gobierno establece. Claro. Yo no le tendría miedo a eso, siempre y cuando se ejecute con plena transparencia y que tenga un carácter temporal mientras se reconstruye el sistema público de salud, que ha sido verdaderamente desmantelado. Claro. ¿Dónde quedaron los fondos que tenía el fideicomiso del Seguro Popular? Ahí me tocó como legisladora ver cómo la mayoría de Morena aprobaba sacar ese dinero y llevarlo a dónde. Yo muchas veces me pregunto si no está en los furgones, de los 4 furgones del Tren Maya, ¿verdad? Se tiró a la basura, absolutamente. Totalmente. Eso. Claro. Pero la pregunta es, ¿reforma fiscal o no reforma fiscal? Nadie habla de la reforma fiscal. La verdad, el único que habló de reforma fiscal fue Maínez, porque si no, no se puede. Y creo que... ¿La ofreció? Sí, se tiene que hacer la reforma fiscal. Dice, nadie te dice cómo se va a pagar. Yo sí, yo propongo una reforma fiscal. En este sexenio, en los anteriores también, pero en este sexenio, la gente que tiene más dinero se enriqueció todavía más. Se juega con decir que disminuyó la desigualdad por una encuestita que hace el INEGI, como si Germán Larrea le fuera a abrir la puerta al encuestador del INEGI. Sí, señor, mis ingresos son tales, ¿no? Pero no, hay estudios de la CEPAL, de Oxfam, que dicen que los ultra ricos, o sea, la gente que tiene más de $1,000 millones, se ha enriquecido mucho más en este gobierno. Bueno, hay que tasar por lo menos las herencias, pero para que no se asuste la gente, las herencias yo diría, ¿de qué te gusta? ¿De más de 200 millones de pesos? Sí. ¿De allí para arriba? No, bueno, son 17. Nadie gana una elección con promesa de reforma fiscal. En una sociedad madura, así pero va a ser. hasta en una sociedad madura. Ese es el problema. Bueno, es un problema. Vamos a ver que Trump va a competir y posiblemente a ganar con una reforma fiscal, pero para quitar los impuestos a los más ricos. Ya lo ha hecho. Lo hizo en la anterior. Pero sí creo que es fundamental, es una falta, digamos, compartida, el señalamiento que tú dices. O sea, se requiere una reforma fiscal, incluso ni siquiera para cumplir con las promesas adicionales, simplemente para poder tener un equilibrio razonable. Para mayor equilibrio, o sea, la verdad es que en efecto coincido con lo que acaba de decir Gibran, de que los millonarios son más ricos que nunca en esta vida, gracias a un gobierno de izquierda, ¿verdad? Como es el caso de... Bueno, no es de izquierda. Me voy a tener que ir un corte. Pero, de izquierda, sí, o sea, claro. Hubo una reforma fiscal en 2015 en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue la que le dio suficiencia
presupuestal a esta administración hasta hace muy poco tiempo. Una reforma fiscal que fue muy complicada, que tuvo amparos por todos lados, pero finalmente salió adelante. Yo solo lo dejo sobre la mesa, que sí es posible hacer una reforma fiscal, pero la base de la reforma fiscal es tratar de construir el mayor consenso posible. Totalmente. Vamos a ir un corte rápidamente, regresamos en un momento más, vamos a estar hablando de lo que llaman federalización de la salud, que a mí me cuesta un poco de trabajo entender, porque según yo, pues es la centralización de la salud, ¿no? Regresamos. Por allá va. Estamos de regreso en Fuego Cruzado y me pongo sobre la mesa el tema para tratar de entender bien el tema de la federalización, como decíamos hace un momento, de la salud. Opinión, Gibran Ramírez. Bueno, no hay federalización. Es complicado federalizar, hemos visto todos los problemas que hay y de nuevo, perdón que insista con esto, pero se requiere de un nuevo pacto fiscal para que haya una federalización efectiva. El gobierno federal debe ser capaz de regular y sobre todo de observar el gasto en los estados y debe haber una vigilancia de vuelta. El problema es que la clase política siempre se pone de acuerdo para hacer como que se vigila y transar todos por todos los lados. Ese es el principal problema de federalizar cualquier cosa en este país. Por eso se ha optado, el proyecto central de López Obrador era centralizar. Un proyecto con el que te debo decir que yo estuve en su momento de acuerdo, después de conocer el país, he llegado a la conclusión de que es imposible, ¿no? Ni lo fiscal lo puedes centralizar. Los que saben dónde están los ricos de cada estado y que no aparecen en la UIF, no están en el mapa de nadie, son los actores locales. Y creo que en el mismo caso, en los recursos con los que se pueden generar redes municipales para la salud, etcétera, etcétera. En ese camino de centralización se inscribe lo que primero fue el INSABI, un desperdicio absoluto de dinero. Ya, bueno, un tiradero de dinero. Se ve ahí la evolución del presupuesto, es dramático. A ver si publico luego un artículo sobre esa evolución del presupuesto, porque hay instancias que recibían cada año del sector salud 10 o 20 millones de pesos para pagar nóminas y que pasan a recibir de repente 100, 200 millones. Hay mucha corrupción ahí escondida en cosas del presupuesto a las que hay que meterse. Entonces, ahí hay un intento de centralización, no funciona. Se trata de que los gobiernos estatales firmen convenios con el INSABI primero y ahora con el IMSS Bienestar, que es un programa que fue muy bonito, de los años 70, ideado por el presidente Echeverría, concretado por el presidente López Portillo, y que originalmente atiende a la gente que no es derechohabiente, pero que parte de una realidad de los 70. Por ejemplo, la división sexual del trabajo. IMSS Coplamar, ahora IMSS Bienestar, en lo rural descansa en mucho sobre el trabajo voluntario de las mujeres. Eso ha cambiado mucho. ¿Y cómo lo vas a hacer en la ciudad? Sí, claro. Hasta para construir las clínicas necesitaban eso. Entonces es un modelo inviable. Los gobernadores que se meten a eso pues están sacrificando su presupuesto, su prestigio y la salud de sus estados. Federico, localmente tenemos las dos ofertas. Nosotros vamos a seguir como estamos como Estado yucateco, y el candidato, por ejemplo, en este caso de Morena, Joaquín Díaz, lo que dice, y lo dice todos los días, es vamos a irnos a la federalización, mal llamada federalización de la salud. A un candidato a gobernador de Morena no le queda decir otra. No le queda decir otra cosa más que justamente suscribir el esquema centralista. Pero aquí tenemos que trascender el esquema de López Obrador versus Estados Unidos. Creo que hay una vena centralista muy poderosa en el país. Esto precede a Andrés Manuel López Obrador y es este prejuicio de que los estados
los gobernantes de los estados son extremadamente corruptos, los alcaldes son extremadamente corruptos, y por lo mismo hay que despojarlos de recursos y de atribuciones. Es algo que se escucha en muchos otros lugares, no nada más de la política, y creo que es un enorme error. Pero es que Llegamos muchas ganas, ¿no? O sea, digamos, el último federalista fue Fox y le dio mucho poder y lana a los gobernadores, y sí tuvimos una de las generaciones de gobernadores más corruptos. Y yo creo que a partir de ahí viene el gran movimiento centralista que empieza con Calderón y que llega hasta López Obrador. Sí, pero justamente ese es el tema, el que decir, bueno, ¿dónde vamos a tener los corruptos? ¿En el centro o en los estados? Porque no podemos decir o plantear o suscribir la idea de que porque se centraliza se elimina la corrupción. Claro, desde luego. No, aquí lo que estamos hablando es la calidad de la respuesta. Y ya no vayamos al tema de la salud, vayamos a algo más inmediato, que es el tema de seguridad pública. Jamás vas a tener un esquema de seguridad pública que funcione si no tienes tú autoridades locales empoderadas para hacerle frente. Y lo mismo sucede en salud. Aquí afortunadamente estamos en una situación muy privilegiada, no nada más en el tema de seguridad pública, también en el tema de salud. Sería verdaderamente nefasto para la calidad de los servicios que se dispensan en Yucatán el que tuvieras un esquema centralista. Dulce. A ver, yo le pongo las dos Cs que van juntitas. Una es la C de concentración del poder y luego es la C de la centralización. Porque a diferencia de lo que podemos inclusive discutir si en el 2007, 2012 y del gobierno de Peña Nieto en adelante hubo un intento de volver a concentrar ciertas facultades que se habían descentralizado a los estados. Lo dices por lo que Gibran decía de educación. Por lo que decía ahorita, de educación. okay. Y también de salud. Tengo, por ejemplo, la memoria de lo que pasó hace bastantes años, cuando recién se había implantado el IVA. El IVA lo cobraban los estados, que lo remitían al gobierno federal, pero los estados empezaron a cobrar sus participaciones a lo chino. Sí. O sea, la recaudación jamás le llegaba a la federación hasta que finalmente se modificó la ley de coordinación fiscal y ya tuvieron que enterar. En la época de Aristóteles Núñez, por cierto, 100%, que empezaba a trabajar en Hacienda. Sí. Entonces es parte de un tema de concentración de facultades. Pero lo más importante para mí, que hace diferente lo que hemos estado viviendo este sexenio, es la concentración del poder en la figura presidencial. Porque todo lo que habíamos hablado, incluyendo el sexenio de Enrique Peña Nieto, el fenómeno de concentración de poder en la figura presidencial no se había presentado. Por el contrario, había habido un proceso gradual, si ustedes quieren, desigual y combinado, para citar al clásico, pero un proceso gradual de pérdida de facultades del Poder Ejecutivo Federal y de transmisión de estas facultades a los estados, ¿verdad? Y a otros poderes de la Unión, significativamente al Poder Legislativo y al Poder Judicial, ¿no? Esos dos poderes de la Unión. Gibran, hacías referencia a que ya en el gobierno de Peña Nieto habían tratado de hacer exactamente lo mismo con la educación. Bueno, sí, hubo una reforma que lo hizo. Hubo una reforma que centralizó la nómina, que quiso cambiar contenidos educativos a lo loco. Son una serie de foros que luego sistematizaron con un software que usan en ciencias sociales. Atlas, hicieron un batidillo horrible, lo combinaron con algunas cosas que les recomendaron especialistas que hicieron la reforma del 93 y que ahora están en el sector privado. Un desastre de reforma de la que Aurelio Nuño se siente muy orgulloso y defiende, que ignoró la realidad de los estados y que quizá, bueno, en contra de la cual se gestó la actual reforma educativa, que nada más hizo las cosas peores, quiero decir. La verdad es que no combatió lo que pretendía combatir. Y a mí sí me parece que Peña Nieto fue un presidente que empezó a fortalecer la institución presidencial y su figura como presidente. Para empezar, con el Pacto por México, que lo construyó por fuera de las cámaras legislativas, digamos, incluso con los actores que habían quedado menos empoderados en cada partido. Me acuerdo que del PRD recogió a Pablo Gómez para llevárselo a hacer ese acuerdo. Desde luego ahí lo que articuló José Murat desde la izquierda, bueno, hacia los dos flancos, ¿no? Y que quedó finalmente en las manos de Peña Nieto,
lo cual le permitió, creo, tener este manejo que llevó a reformas como las que ya comentaste anteriormente. Desde luego que creo que había una idea del presidencialismo distinta. O sea, Peña Nieto sí se entendía como un presidencialista con las canicas que tenía en la era neoliberal. El gran error de Andrés Manuel, y por lo que creo que no coincido del todo con la concentración de poder, no que no haya sido su intención, que es que lee la presidencia como la de Echeverría, y por eso pensaba que se barría las escaleras de arriba abajo. Yo también lo pensé, porque realmente en esa vieja presidencia sí tenías un tablero en el que picabas los botones y las cosas se hacían, ¿no? Pero para eso hay que ser una persona muy metódica, rigurosa, y saber cuáles son los hilos. Y en el caso del presidente, aunque muchas cosas las quiso hacer, pues quién sabe si quiso, por ejemplo, en el caso de la minería, no, que no más concesiones, quién sabe qué, combatir a la industria minera y sus daños. Pues la industria minera siguió andando. Sí, claro. De subsecretario de Minas le pusieron a un cabildero, no conocía ese botón del Estado, quién sabe. En el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial le pusieron a un cabildero farmacéutico y les metió un golazo en la ley de propiedad intelectual. Entonces, pues por fuera puede parecer un presidente muy poderoso, pero la verdad es que los poderes del capital han seguido muy contentos porque ellos sí saben esos botones cuáles son. Y ahora pareciera que empieza a entender algunas cosas, por ejemplo, como lo de la exportadora de sal. Desde luego otra, voy a parecer echeverrista, otra empresa del echeverrismo que es clave y que ha sido saqueada por muchos años y que sería una demanda de la izquierda desde hace tiempo. Y ya en el último año se le están ocurriendo algunas cosas. Déjeme caer en Yucatán, Ana Rosa, el tema de la federalización de la salud, pues evidentemente tan odiado como la federalización mal llamada de la seguridad. Claro, definitivamente totalmente en contra, desde luego, porque si bien este actual gobierno no ha sabido realmente lo que es el tema de la salud, aterrizarlo en ninguno de los temas. Falló el INSABI, falló el apoyo a los niños con cáncer, falló el IMSS Solidaridad, como se le llama ahora, es exactamente lo mismo. Si tú quieres ir ahorita, un derecho ambiente va ahorita al IMSS porque tiene un dolor estomacal de cualquier naturaleza, de cualquier grado, llega y le dan un paracetamol si acaso. Y si requiere una operación, si hoy estamos en abril, sí, claro, a lo mejor en julio o en agosto, si es que llega vivo. Y si no, se tiene que ir a un particular, que es cuando se ha realmente privatizado la salud en México. Entonces, no quiero ni pensar que aquí en Yucatán estemos pasando exactamente lo mismo o peor. Pero además hay un ingrediente más en el tema de la salud, que si llegáramos a concentrarlo, y es el tema de la corrupción. O sea, de nada sirve que se maneje en la Ciudad de México o nada garantiza absolutamente nada, porque este gobierno si algo ha demostrado es la corrupción. Entonces, no quisiera yo ni pensar que Yucatán pueda caer en eso. Creo que aquí los yucatecos tendremos que exigirle, eso sí, a este gobierno y al próximo y a los siguientes, ¿verdad?, que en materia de salud sea la prioridad número uno, porque sin salud no hay absolutamente nada. Y el segundo tema, por supuesto, es la seguridad, que es fundamental. Totalmente. Si de algo podemos presumir los yucatecos hasta el día de hoy, es la seguridad con la que vivimos, pero que esta es tan... Es delicado, el equilibrio claro, es delicado. Exactamente, claro, sobre todo teniendo como vecinos a Campeche hoy y a Quintana Roo, pues por supuesto que nos vemos cada vez más vulnerables. Entonces tenemos que tener certezas de quiénes van a estar dirigiendo la seguridad de nuestro Estado. Vamos a cerrar la mesa, si les parece. Dulce, empezamos contigo. A ver, yo recuperaría la necesidad de hacer realidad lo que Xóchitl Gálvez propuso de la caja de cristal. O sea, porque esto último que está presente sobre el tema de la corrupción, finalmente sola se puede combatir si hay un ejercicio transparente y una información sistemática de la actuación de los gobiernos. Y uso el plural porque no solo se trata del gobierno federal, sino también del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. Lamentar profundamente que el día de ayer nadie mencionó, cuando se tocó el tema de la corrupción, del desmantelamiento institucional de un sistema que tenía la singularidad de haber sido construido
con el apoyo de las organizaciones de la sociedad con el que se hizo la reforma que cristalizó en el Sistema Nacional Anticorrupción. Sí. Entonces, sí quiero dejar sentado como fin de esta sesión de que requerimos esa caja de cristal para tratar de superar nuestros problemas. Federico, ¿esperas más de los siguientes debates? Bueno, con eso cerramos. Desde luego que espero muchísimo más, es necesario, pero agregaría lo que dice Dulce, que lo suscribo plenamente, el tema o el valor de la transparencia como un factor para inhibir la corrupción y para la rendición de cuentas, pero también creo que hay un tema que tampoco se mencionó en el debate y debiera estar en el centro de la atención pública. Y es el tema de la impunidad. Mientras tengamos impunidad, bueno, tienes transparencia, te das cuenta que hay cosas pues, que no están bien, pero si tú no tienes un sistema de justicia que finalmente sancione el abuso del poder o eventualmente incluso la misma corrupción, pues de nada te va a servir. Y creo que muchos de los problemas a eso se remiten, al entorno de impunidad que además es creciente y en este gobierno ha estado por encima de ello. Que yo creo, Ana Rosa, y con eso cerramos, pues el tema de la impunidad es algo que ya pasó en la discusión de los debates, ¿no? No creo que vaya a haber otro espacio para debatirlo. No, pero yo sí, creo que, hay sistema policial. Yo creo que sí, o sea, me parece que la impunidad... Seguridad. La impunidad, y no hay mejor manera de combatirla con la transparencia y con la clara rendición de cuentas. Yo quiero poner aquí en la mesa, ¿verdad? Cuando fui alcaldesa la primera vez, que no había internet ni había esa maravilla que hoy existe, que todos los días, en los medios de comunicación publicamos cuánto entraba y cuánto salía en la tesorería, todos los días. La gente podía llevar la cuenta exacta de su dinero cada día de la semana. Entonces, eso es una cuestión también que no se necesitan leyes. Qué bueno que existe hoy el INAI, pero cuando yo fui alcaldesa no existía la ley, pero en absoluto. Sí. Entonces es cuestión de convicciones y cuestión de un compromiso con la comunidad que tú asumes cuando tienes un cargo. Sí. Entonces, nuestro país se ha llenado de leyes e instituciones que funcionan cuando quiere la autoridad superior y cuando no. Gibran, para despedirnos, tu cierre en términos de todo el tema del debate de ayer. ¿Esperas mucho de los siguientes debates? Sí, Maynes va a crecer, Xóchitl está topada y veo el ambiente en su entorno muy mal. Cada quien en el INE aplaudió al final a su gallo. Sí, claro. Y la gente que iba del equipo de Xóchitl, no, estaban así, todos decaídos. Y yo creo que así anda su campaña en general. No sé si vieron a Héctor Aguilar Camín y a algunos opinadores anoche, están todos bocabajeados, ya pidiendo que Maynes no vaya al próximo debate. Pues lástima. Hay 3 opciones, aunque quieran marginar a Maynes va a seguir creciendo. Es también un proceso natural al visibilizar que hay una opción distinta. Hay gente que no quiere votar por ninguna de las dos y por descarte va a elegir a Maynes y otros a quienes sí les convence. Entonces yo creo que van a ser muy importantes los próximos debates, sobre todo el próximo. Y ya, finalmente, más transparencia no quiere decir menos corrupción. Eso desgraciadamente está bien comprobado, bien acreditado en los estudios de ciencia política. Y bueno, lo vemos con la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, antes, ya la mafia de auditores se puso de acuerdo y ya no reportan nada. Pero sí ha habido grandes excesos que nunca llegan a judicializarse. El problema, que creo que conjunta lo que aquí hemos dicho, que puede sonar un poco raro, pero el problema, la gran falta en México, en la llamada transición, ha sido la falta de una policía profesional y generalizada, con capacidades de investigación, y eso te impacta en impunidad, ¿no? Sí. En corrupción, porque si hay una carrera estructurada, pues los policías mismos vigilan a los políticos y eso cambia todo el entorno de justicia y no lo hemos discutido suficientemente en el país. Hay que discutirlo. Gibran, te queremos agradecer el que hayas aceptado la invitación, muchas gracias, se nos acabó el tiempo y bienvenido como siempre. Gracias a ustedes. Ana Rosa, muchísimas gracias como siempre. Dulce María, muchas gracias. Federico, muchas gracias. Con eso llegamos al final de Fuego Cruzado esta semana, como siempre le esperamos la próxima semana. Tengamos todos una buena noche y sobre todo una buena semana. Cuídense.